Continuamos con nuestro siguiente invitado para hablar sobre el alza de nuevos contagios de COVID-19, y es que pese a esto el Ministerio de Educación decidió no suspender las clases presenciales en esta primera semana del 2022. Las fechas de retorno obligatorio se mantienen 7 de febrero para el régimen sierra y el 3 de mayo para la costa. Pero en medio de varias inquietudes que arroja este retorno presencial a las aulas, nos acompaña esta mañana la ministra de Educación, María Brown, a quien saludamos. Muy buenos días, ministra, y bienvenida a La Clave. Adriana, muy buenos días con todos y un feliz año. Gracias, igualmente. Ministra, la inquietud que tenemos muchos padres de familia, me incluyo también en esa lista, el por qué la decisión del Ministerio de Educación del retorno a clases pese a esta alza, este repunte que se ha dado de casos de COVID-19. Adriana, lo que se resolvió en la última reunión del Pleno del COE Nacional es mantener la presencialidad voluntaria en aforos reducidos en las instituciones que tienen el permiso de uso de instalaciones a través de su plan de continuidad educativa, toda vez que hemos hecho una evaluación integral de la salud de los estudiantes, visto cuál es el impacto que tiene el seguir sin asistir de manera presencial y medir y pesar los riesgos, ¿verdad? Entonces vemos un preocupante incremento en cifras de índices de violencia intrafamiliar, de trabajo infantil, de embarazo en niñas y adolescentes, inclusive casos de ansiedad, depresión, estrés, suicidio en jóvenes en edad escolar. Todos estos elementos que hacen a la salud integral. Vemos también un incremento importante en los porcentajes de vacunación, también la reacción de los niños y jóvenes por supuesto, también si es que llegan a ser contagiados con este virus, cómo reaccionan, y vemos que no tienden a complicarse. El momento de la reunión del COE hicimos una evaluación, por ejemplo, de los casos de hospitalización, y tan solo teníamos al día lunes 3 casos de hospitalización a nivel nacional de niños menores de edad, de jóvenes o niños menores de edad. Por lo tanto, vemos que allí en cuidados intensivos hay pocas complicaciones y por supuesto esto va acompañado de una insistencia en importancia de la campaña de vacunación. Se tomó la decisión de aún no revisar las fechas del retorno a foros al 100%. Estos fueron determinados el 13 de diciembre pasado, el mes de diciembre de 2021. En este lunes no se ha decidido todavía revisar estas fechas. Sin embargo, como siempre les hemos comentado, estas no están escritas en piedra. Estamos en el medio de una pandemia y estamos en un constante monitoreo. Tendremos que seguir evaluando en el COE Nacional si para el 7 de febrero en el régimen Sierra Amazonía las condiciones ya se prestan para que podamos continuar conforme lo planificado o si esta fecha deberá reprogramarse. Pero siempre tomaremos una decisión priorizando la educación como lo es un derecho humano fundamental y también, por supuesto, es una prioridad del gobierno del encuentro. Ministra, por otro lado, ayer en una rueda de prensa de diferentes organizaciones, el Frente Unitario de Trabajadores, la Unión Nacional de Educadores y también la Organización Mujeres por el Cambio, anunciaban que hay más de 270 educadores que están contagiados positivos de COVID-19. Si este número aumenta, ¿cómo ustedes prevén en este caso ojo, esto solo en la provincia del Guayas, claro, ¿cómo ustedes prevén poder, en este caso, prever la presencialidad de los educadores, si es que existe este número, esta alza de contagios? Adriana, el protocolo que acompaña todo este retorno progresivo a la presencialidad desde el 7 de junio es muy claro. Si es que hay una persona con síntomas, y peor aún, si tiene un caso confirmado de COVID, docente o estudiante no debe acudir de manera presencial a la institución educativa, debe reportar a la autoridad de la institución educativa, quien de inmediato tiene la obligación de reportarlo al distrito, y así nosotros hacemos la activación de los cercos epidemiológicos y los controles y medidas de bioseguridad. Si un docente en este momento presenta síntomas, no debe acudir a la escuela, debe ir directamente a un centro de salud, ser evaluado por un profesional del centro de salud, quien determinará si sus síntomas están asociados a una COVID y si se requiere una prueba PCR. Y debemos actuar en consecuencia con los resultados de esa prueba. Es también creo importante tener una reflexión sobre por qué se han producido un incremento de casos en contagios de docentes, que valga la aclaración,
la gran mayoría de ellos, más del 93% está vacunado con las 2 dosis, ¿no? Entonces, las probabilidades de complicaciones también se reducen y esto también es muy importante y estamos próximos a iniciar los procesos de tercera dosis ya en docentes. El mayor número de contagios que se ha suscitado en docentes en el país ha sido durante el receso académico, es decir, no son contagios que se producen al interior de la institución educativa, sino precisamente durante las fiestas en donde se han relajado la ciudadanía en las medidas de bioseguridad y por supuesto aquí vemos la muestra clara de que hay docentes que también han sido parte de este contagio. La mayoría de contagios se dan en la provincia del Guayas. Estamos hasta el día de ayer, en el corte del día de ayer del reporte oficial que tiene el Ministerio de Educación, son 173 casos, la gran mayoría son en Guayaquil, 172 en solamente la ciudad de Guayaquil, de 235 casos activos de COVID en docentes a nivel nacional. Y lo extraño, o tal vez algo importante a llevar a la reflexión, es que también Guayas, y Guayaquil en particular, tiene una de las tasas más bajas de asistencia presencial a clases del país. Solamente el 56% de las instituciones educativas en Guayas han solicitado el permiso de uso de sus instalaciones, comparando, por ejemplo, con Pichincha, que es el 80%, Cotopaxi, que es el 95%, en donde los contagios son más bajos, inclusive en docentes. Por lo tanto, tenemos una muestra más de que la asistencia a la presencialidad o el retorno a la presencialidad no es lo que aumenta los casos. Lo que aumenta los casos es la falta de respeto de las medidas de bioseguridad en los espacios fuera de las instituciones educativas, en las actividades personales que tienen las personas, incluyendo los docentes, y también, por supuesto, tiene que ver con los índices de vacunación. Llamamos también a la ciudadanía a continuar vacunándose en las ciudades en donde tenemos los índices más bajos, poner el hombro. Seguimos con esta campaña y pese a que hemos avanzado de manera muy positiva y el gobierno ha cumplido con poner a disposición de la ciudadanía todas las vacunas necesarias y hemos llegado al 79.20% de la población mayor de 5 años con 2 dosis, nuestra meta es llegar a la mayoría, o si no, ojalá pudiesen ser todas las personas mayores de 5 años y luego ya el Ministerio de Salud Pública ha anunciado que durante este año también se incorporarán al plan de vacunación los niños de 3 y 4 años. Por lo tanto, continuamos con el proceso de vacunación que, como hemos sabido desde un inicio, no impide que nos contagiemos, pero sí mejora por supuesto, la condición de salud de la persona al rato de contagiarse y también reduce las probabilidades de contagio. Ministra, usted mencionaba que la educación es un derecho universal, efectivamente, pero ¿qué ocurre con el acceso al Internet? Y esto lo quiero mencionar porque fue el talón de Aquiles, quisiera llamarlo así, pero que usted me lo diga, durante la época de la pandemia, durante la virtualidad, donde zonas rurales no tenían y aún continúan sin acceso a la virtualidad. ¿Cómo están ustedes trabajando? Porque mencionaba de que efectivamente se va a dar este retorno, se está dando este retorno presencial, pero si en algún momento existe un alza o un incremento, me imagino que ustedes tomarán otras medidas y quizás puede ser un tema compartido entre la presencialidad y la virtualidad. ¿Han pensado cómo van a resolver este tema? Adriana, el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información tiene como una de sus primeras y principales prioridades el llegar con conectividad a zonas rurales y lugares en donde no existe conectividad. Ya hay varias comunidades y parroquias que no tenían conectividad hace 7, 8 meses, que ya tienen conectividad, más de 14 comunidades. Sin embargo, el déficit de conectividad es algo que debemos ir superando de manera progresiva. Consideremos que en el área rural del Ecuador, al asumir este gobierno, contábamos con una cobertura de conectividad en las zonas rurales cercana al 25%, es decir, un cuarto de las zonas rurales del país tenían conectividad. Y conforme vayamos avanzando, esta brecha se va cerrando. En campo educativo, nosotros vemos y coordinamos también con el MINTEL, con el Ministerio de Telecomunicaciones, la conectividad de instituciones educativas y todavía tenemos un rezago en cerca de 6,000 instituciones de las más de 12,000 fiscales que hay a nivel nacional en donde no hay conectividad y son estos lugares en donde se ha activado un trabajo conjunto para llegar
con conectividad en puntos cercanos en estos lugares en donde los puntos de conectividad que se instalan por parte del Minitel están en muchos casos dentro de la misma institución educativa o muy cercano a la institución educativa, de manera que beneficie a los estudiantes y que pueda ser utilizado por la comunidad en su conjunto. Esta es una tarea que no se va a solucionar de la noche a la mañana, por eso tenemos que buscar soluciones complementarias. Perdón, ministra, ¿esto es como un infocentro? Son también infocentros. El Mintel ha determinado, liderado por la ministra Viana Maino, ha determinado una repotenciación de los infocentros a nivel nacional, la reapertura de algunos infocentros que también se irán fortaleciendo, y esto nos permite que la comunidad también tenga acceso a los equipos, no solamente a la conectividad, sino también a equipos informáticos. De igual manera, por parte del Ministerio de Educación, solamente en los meses pasados y con ayuda de la cooperación internacional, algunos gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado, se entregaron más de 30,000 dispositivos a docentes y estudiantes. Esto, sin duda, es un avance, pero va a permanecer una brecha de acceso por un tiempo, y por eso es importante que complementemos nuestras estrategias y estar claros como familia, que pese a que obviamente es mejor que no tener nada, tener una educación a distancia o virtual, esta no sustituye la educación presencial. La educación presencial, además de tener a una persona que nos ayuda a abordar conocimientos que están en el currículo nacional, tiene el valor agregado de tener el contacto social, el desarrollo de habilidades socioemocionales. Podemos identificar también casos de violencia intrafamiliar, alertar tempranamente sobre estos casos, identificar casos de depresión, de ansiedad, reducir los índices de deserción educativa. Hay un incremento en la deserción y el abandono escolar el momento que no tenemos esa clase presencial. Por lo tanto, son varios los componentes que debemos considerar a la hora de decidir si preferimos que nuestros hijos estén en casa o si preferimos que estén en la institución educativa. Y la respuesta de la investigación internacional, de los organismos de cooperación como UNICEF, es: siempre será mejor la presencialidad. Lo último que debe cerrar es la institución educativa y la educación presencial, y lo primero que debe abrir en una emergencia debe ser la educación, y esa es la tarea en la que nos encontramos ahora, y esperamos que la comunidad también nos respalde en esto, que realmente hagamos una reflexión consciente de si estamos poniendo en nuestras familias la educación de nuestros hijos como una de nuestras primeras prioridades, o si es que estamos poniendo primero la prioridad de ir a un centro comercial, salir a una reunión familiar, en donde somos menos cuidadosos con las medidas de bioseguridad, en detrimento de la educación, que debería estar entre las primeras filas de nuestras prioridades: salud y educación. Ministra, retomando el tema de la presencialidad de las instituciones educativas, existen instituciones privadas que se han acogido a la virtualidad durante esta semana. Tengo entendido hasta el 10 de enero será esta virtualidad, y las fiscales que están haciéndolo de manera presencial. Pero ¿qué ocurre si en este caso las instituciones privadas deciden continuar o culminar? Hablo en el caso de la Costa, que tengo entendido el 6 de marzo concluye ya las clases, el periodo lectivo. ¿Qué pasa si estas instituciones deciden acogerse a la virtualidad? ¿Algún tipo de sanción o hay alguna medida ante esto? En el régimen Costa estamos próximos, pero tampoco tan rápido, ¿no? Como tú bien dices, es el 7 de marzo, es más de un mes que falta para culminar el año lectivo. Por supuesto, tiene que cada institución ir evaluando cuál es el proceso. Sin embargo, se ha aprobado que esta semana, después del feriado, aquellas instituciones particulares que han decidido tener clases a distancia durante esta semana lo puedan hacer. A partir del 10, los grupos en donde no se presenten casos de COVID tendrán que ya volver a la presencialidad en aquellas instituciones que tenían el permiso del PICE aprobado. Y obviamente, si existe algún caso, entonces ahí procede dentro del protocolo que ese grupo vuelva a las clases a distancia mientras tienen el periodo de aislamiento voluntario, en donde podemos prevenir que haya una escalada de los contagios. Ministra, quiero agradecer.
Sí. Ministra, quiero agradecerle muchísimo. Se me quedan algunas preguntas, pero la comprometo para que nos acompañe próximamente en La Clave. Tenemos mucho por conversar. Está el tema del veto ejecutivo al proyecto de reforma al Código Ingenio. Bueno, algunas cosas que la vamos a comprometer para que nos acompañe más adelante aquí en La Clave. Muchísimas gracias por estar en esta mañana. Muchas gracias, Adriana, y un feliz día para todos y que este año, pues, efectivamente sea un año lleno de éxitos y bendiciones para todos también.